bien. Dios nos bendiga en esta mañana. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Y como lo habíamos estado anunciando, vamos a empezar a hablar sobre un tema muy importante en este tiempo, como es el discipulado. Dios le bendiga al pastor Rubén Herrera y a nuestra hermana Ivania que están ahí. Dios les bendiga, hermano Marlon. Saludos a cada uno. Me gustaría que pudiéramos compartir este tiempo con algunos amigos suyos, algunos discípulos que a lo mejor usted pueda tener. Le voy a pedir que, el hermano Marlon, si puede compartir esto en la zona de encuentro EDC que tenemos en WhatsApp, y que usted pueda compartir este tiempo, este espacio con cada uno de los que usted conoce, con cada uno de aquellos que usted considera que para ellos el discipulado es algo necesario. Así que durante algún tiempo he estado hablando sobre este tema. Ha sido algo que puedo decir que me apasiona mucho. Creo tanto en el discipulado como en el mismo Jesús, quien fue quien nos ordenó a ser discípulos. Creo tanto en la formación de discípulos que durante años he tomado ese desafío y pues estoy aquí para poder compartir con ustedes parte de esa necesidad. Y como he titulado este espacio, Discipulado reflejando la vida de Jesús, quiero comenzar diciéndoles que realmente algo que a mí me carga con relación al discipulado es uno de los obstáculos que durante estos últimos meses se ha vuelto una carga, y es que el discipulado, quiero empezar diciendo que es una decisión personal. Aun cuando Jesús nos llama a ser sus discípulos, en repetidas ocasiones Él nos dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Otro pasaje que pudiéramos mencionar es el hecho de que aquel que no dejara a padre, madre, no es digno de ser discípulo. Y cuántas cosas que podríamos hablar que se convierten en un obstáculo para poder convertirnos en discípulos de Jesús. Y estos días que he estado preparando este tiempo, me he encontrado con algunas situaciones que en lo personal me desafían, en lo personal me retan a continuar con este proyecto, y sé que es el sueño no solo mío, sino de muchas personas más que desean hacer discípulos. Entonces es importante que nosotros podamos considerar algo para poder entrar en detalle. El discipulado es un proceso. El discipulado es toda la vida. Es un proceso de aprendizaje. Y quiero que entendamos por proceso
el espacio de tiempo y lugar en el que se desarrolla la transformación y se evalúan los avances. ¿Por qué quiero tomarme este tiempo para hablar del proceso? Porque, como lo mencionaba el lunes, esta palabra ha sido mal interpretada en nuestro entorno, es hasta, como yo lo decía, es hasta una mala palabra hablar de procesos, porque diferentes corrientes la utilizan para hablar de la prosperidad y hablar de muchas cosas, al punto que cuando hablamos de procesos ya se nos tacha de otras cosas. Por eso quiero tomarme un tiempo para decirle que proceso entendemos como proceso al espacio de tiempo y lugar en el que se desarrolla la transformación y se evalúan los avances, los cambios a los que se somete una persona con el fin de alcanzar los conocimientos de su maestro y ser como él. Esto lo vamos a entender en el aspecto del discipulado. Todo discípulo debe de someterse a un proceso. Y esto es lo que nosotros con frecuencia no queremos. Y algo que a mí me preocupa, y se lo comentaba a alguien, es que a los discípulos se les llama posteriormente cristianos, a los discípulos. Y nosotros, de alguna manera, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, automáticamente nos llaman cristianos. Y esto lleva como consecuencia a tener o a desarrollar una vida cristiana quizás un tanto más superficial. Y quizás aquí yo quizás me pueda estar metiendo en problemas con algunas personas, pero la verdad es que Jesús nos llama en la gran comisión. Jesús nos comisionó a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Los comisionó para hacer discípulos, para que cada uno de aquellos que naciera de nuevo se convirtiera en un discípulo de Jesús. Ahora, el problema radica en que muchos de nosotros, y me voy a incluir yo, probablemente nacimos en una generación donde de alguna manera no existían procesos de discipulado, donde las únicas indicaciones, yo recuerdo que las primeras indicaciones que uno recibe que uno recibía cuando venía Cristo era de sus amigos no cristianos. Por ejemplo, los amigos no cristianos le decían, bueno, hoy ya no tenés que venir, ya no tenés que ir a la cancha con nosotros, o ya no vas a ir a los bailes con nosotros, o ya no vas a ir a las fiestas de la escuela con nosotros. Ellos empezaban a decirnos lo que no teníamos que hacer. Cuando llegábamos a la iglesia, si los recursos de la iglesia eran los adecuados, lo primero que hacían era incrustarnos una Biblia bajo el hombro y nos ponían normas, nos decían qué no debíamos de hacer. Raras veces nos introducían a un proceso de discipulado. Luego venía un espacio de tiempo, de qué, y no sé cuántos se van a identificar con esto, pero un espacio de qué, 2-3 meses, y luego empezaban las clases de doctrina, que conocemos como doctrina, la revelación de una verdad bíblica.
Pero es ahí donde empieza el proceso. Pero se queda tan corto ese proceso porque a muchos de nosotros se nos dijo que el manual de doctrina era para bautizarse y tenía que pasar el manual de doctrina para poder bautizarse. Una vez que terminaba la lección, no importaba si había aprendido o no, lo importante era que ya había cursado el manual de doctrinas. Ya sabía, quizás ni sabía, sino que ya cada una de las lecciones ya había sido aprobada, luego ya había sido aprobada por el cuerpo oficial y era necesario ya bautizarse. Y luego que se bautizó, terminó el proceso. Hay personas que después de haber recibido las clases de doctrina ya no se volvieron a sentar nunca más para poder aprender. Luego se les delegó una responsabilidad, se les delegó un cargo y eso les dio autoridad y sin aprender empezaron a formar personas. Sorpresa. Y las empezaron a formar de la misma manera que lo formaron a él. Este es un proceso que duró hasta que se bautizó. Y Jesús no nos dice eso. Y yo quiero ser bastante claro con lo que voy a decir. Porque no estoy diciendo que estoy en contra del manual de doctrina de ninguna manera. Es algo realmente que para mí es la base fundamental, es la base esencial para que un discípulo pueda mantenerse aprendiendo durante toda la vida. Y yo he tenido experiencias sobre este proceso. Recuerdo que en una ocasión yo sentí esa necesidad de que como iglesia volviésemos a pasar el manual de doctrinas. ¿Y saben qué me dijeron los líderes de la iglesia en ese momento? Hermano, pero si nosotros ya nos bautizamos. Entonces yo le dije, bueno, es cierto, ya se bautizaron. Y dije algo que en ese momento le voló la tapa de los sesos a los líderes, porque les dije, pero la verdad es que el manual de doctrina no es para bautizarse. El manual de doctrina es para conocer a Dios. El manual de doctrina es para que nosotros reflejemos la vida de Jesús. Significa que hasta este punto habrán pasado 10, 15, 20, 30, 40 años. Y ese manual de doctrina debe de permanecer vigente, debe permanecer en nuestras manos, debe permanecer ahí constantemente, porque nuestra vida en el Señor debe de ser de un constante aprendizaje. El día que nosotros dejamos de aprender, quiero decirle esto a los que están viendo en este momento, pero el día que nosotros dejamos de aprender, ese día nosotros perdemos toda la solvencia para ser discípulos. Para hacer discípulos. En lo personal, yo voy sobre 18 años, ya casi saco el DUI. Voy sobre 18 años de ser pastor, de haber recibido el llamado al ministerio. Pero yo no he dejado de aprender. Yo no he dejado de ser discípulo. Y a mí no me da pena. A mí no me avergüenza decir que tengo mentores. Que tengo un mentor que me ayuda. Que aprendo constantemente. Que estoy aprendiendo constantemente. ¿Saben por qué? Porque yo quiero tener esa solvencia para ser discípulos. El día que usted deja de aprender, el día que usted deja de ser un discípulo,
ese día usted pierde toda la credibilidad para hacer discípulos. Y ese es el fenómeno con el que nos encontramos en este tiempo. Maestros que han dejado de ser discípulos. Maestros que consideran que ya lo saben todo. Y no me voy a meter a la parte de criticar, sino estoy poniéndome en el punto en el que usted, que tiene la oportunidad en este tiempo de aprender, hay muchas cosas que necesitamos desaprenderlas. Y no le estoy hablando de cambios de doctrina, porque claramente lo he dicho. Es importante mantenerse en la dirección correcta. Entonces, es en esta parte, es parte de un proceso convertirse en un discípulo comprometido con Él y con su causa. Es parte de ese proceso en el cual nosotros necesitamos de alguna manera vivir en un constante aprendizaje. Vivir en un constante aprendizaje. Que nosotros podamos mantener esa dirección correcta en cuanto al proceso de discipulado que nosotros deseamos llevar. Entonces, continuando con esta parte, es importante entender una cosa. El discipulado bíblico, porque hay muchas maneras de hacer discípulos. Para Jesús era prioridad el desarrollo de discípulos. Y el Evangelio de Mateo, quiero leérselo textualmente porque dice así, Mateo 28, 19 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí todos los días hasta el fin del mundo. Para Jesús es indispensable el discipulado. Si para Jesús el discipulado es indispensable, se puede imaginar para nosotros. Y Él prometió a sus discípulos que estaría desde el principio hasta el fin a través del Espíritu Santo. Hacer discípulos entonces es un mandato divino. Y quiero que respondamos una pregunta. ¿Por qué era para Jesús? ¿Por qué para Jesús es tan importante el discipulado? ¿Por qué para Jesús es tan importante esto? Los primeros discípulos de Jesús que hubieron experimentado un impacto de transformación, un impacto transformador. Los primeros discípulos, después de que ellos hubieron experimentado el impacto transformador del discipulado, estuvieron a disposición de embarcarse por ellos mismos en su misión de hacer lo mismo que su maestro les enseñó. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros hemos sido transformados por Jesús, escuche esto, cuando nosotros hemos sido transformados, cuando nosotros hemos sido impactados por la transformación que Cristo ha hecho
por nosotros. Porque de ahí radica hacer discípulos. Y yo quiero que junto conmigo podamos pensar en esto, en cuán necesario es hacer discípulos. Porque tenemos creyentes que en su vida cristiana nunca han hablado de Cristo a una persona. ¿Conoce usted de ellos? Tenemos cristianos evangélicos que en su vida de 10, 15, 30 años nunca han traído a alguien a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no han sido impactados por la transformación del Evangelio. Porque no han sido impactados con la transformación de Cristo en sus vidas. Y yo le voy a poner un ejemplo bien claro en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de visitar un médico? Y este médico a ustedes si es que la receta les dio y con la receta ustedes se sanaron. Cuando usted encuentra una persona y con el mismo problema suyo, vamos a ver qué es lo primero que se le viene a la mente. Lo primero que a usted se le viene a la mente es esa persona, ese doctor que solo le dio la receta a usted y usted se sanó. Quizás esté exagerando con eso, pero usted es impactado por la manera en la que esta persona, este doctor, le ayudó tanto en su enfermedad, en la enfermedad que usted tenía, que eso se va divulgando, que eso se va teniendo y las personas van refiriéndolo. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia. Lo mismo sucede. Mientras nosotros no seamos impactados por el poder de Jesús, mientras nosotros no seamos impactados por el poder transformador de Jesús, difícilmente vamos a hacer lo que los discípulos hicieron. Porque ellos mismos asumieron, se embarcaron ellos mismos en la misión de hacer lo mismo que su maestro les había enseñado. Jesús nos manda con autoridad y nos envía. Él nos manda con autoridad y nosotros debemos estar dispuestos para obedecer su mandato de ir. Es su autoridad la que nos envía. Es su autoridad la que nos guía. Es su autoridad la que nos fortalece. ¿Para qué? Para que su obra continúe en todo el mundo. ¿Por medio de quiénes? De sus discípulos. Yo siempre he vivido con una carga en mi corazón. Pero corremos el riesgo de que se levante una generación que no conozca a Jesús. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Hoy más que nunca, hoy cuando estamos más, lo proclamamos. Pero yo quiero que veamos algo bien importante. Por ejemplo, ¿a quién le hemos dejado los testimonios? ¿Quiénes son los que testifican ahora? Son los adultos. Pero raras veces vemos a un discípulo de Cristo testificar de Él. Testificar de una manera que impacte. Testificar de una manera que impacte a los que están a nuestro alrededor. Que impacte
aquellos que están alrededor nuestro. Raras veces encontramos la oración, la vida de oración. ¿A quién se la hemos dejado? Muchos de nosotros sobrevivimos por las oraciones de nuestros padres. Muchos de nosotros estamos de pie todavía porque nuestros padres, porque nuestros abuelos no han dejado de orar por nosotros. Y sabe, es triste cuando vemos que nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra mamá, nuestro papá está testificando de lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Qué le parece si nosotros asumimos la responsabilidad de convertirnos primero en discípulos de Jesús? Estar cerca de Él, conocerlo a Él, y que su vida nos impacte primeramente a nosotros, y que su vida nos transforme primeramente a nosotros. A mí me llama mucho la atención ¿por qué Jesús siempre está diciéndole a aquellos que tenían un encuentro con Él? Siempre les está diciendo, váyanse, pero no le digan a nadie. ¿Usted cree que encuentro a alguien en la Biblia, a excepción de los leprosos? Y oiga, usted sabe qué es lo que significa la lepra en nuestro país. Y no voy a entrar en detalle en ese punto, pero yo no encuentro a nadie quien de alguna manera haya callado lo que Jesús hizo en su vida, a excepción de aquellos leprosos que se fueron. Pero aun cuando Jesús decía, vayan, pero no le digan a nadie, siempre se divulgaba lo que Jesús hacía. No nos comparemos con esos leprosos que no le dicen a nadie lo que Jesús hace en nosotros. El Maestro nos da una orden y el mandato es hacer discípulos, no solamente convertidos, no solamente ser seguidores de una causa. Pues la idea detrás de un discipulado es ser como Jesús. Hay una serie que más adelante yo la voy a compartir con usted. ¿Somos fans o somos discípulos? ¿Qué es lo que somos? Hay gente que le gusta tanto cómo se adora, cómo se canta, cómo se hacen tantas cosas. Pero yo quiero decirle en esta mañana que el discipulado no es un evento. El discipulado no es un evento. El discipulado es un proceso. Y ya definimos qué es proceso. Hacer discípulos nos recuerda que el discipulado no es un evento, sino que es un proceso que involucra a todos los creyentes. Ahora, esta formación de discípulos es el medio para lograr un crecimiento integral dentro del cuerpo de Cristo. No sé si se ha encontrado usted con personas que mientras están en un liderazgo sirven, pero una vez que ya no están dentro de un liderazgo ya no sirven. Y así tal como la palabra lo dice, ya no sirven. Porque lo que ellos lo sostenían
era una posición. Lo que a ellos les daba seguridad era una posición. Lo que a ellos les daba estabilidad era una posición, nada más. Nada más. Pero cuando nosotros entendemos que el discipulado traerá como consecuencia lograr un crecimiento integral del cuerpo de Cristo. Cuando le hablo de un proceso integral del cuerpo de Cristo, le estoy hablando precisamente de eso. Que usted crece no solamente en fe, que es lo primordial, sino que usted ve más allá. Y que sin importar una posición, usted le sirve al Señor. Entonces, vamos a la última parte. Y es una pregunta. ¿Por qué es tan importante discipular? ¿Por qué es tan importante? Porque el discipulado es la columna donde se apoya gran parte de nuestra visión. ¿Y cuál es nuestra visión? La que Jesús nos dejó. Vayan y hagan discípulos. Y yo considero fundamental el hacer discípulos para Cristo. Es importante el que nosotros constantemente estemos desarrollando discípulos. El discipulado es mucho más que enseñar doctrina o un curso de valores. Escuche, y escuche bien porque no quiero que esto se malinterprete. Cuando digo que es mucho más que enseñar doctrina, porque nosotros podemos estar enseñando y decimos, no, yo en nuestra iglesia doctrina. Pero ¿cuántos están reflejando a Cristo a través de su enseñanza? Permítame. ¿Cuántos están reflejando a Cristo? Porque una cosa realmente es que nosotros digamos que estamos enseñando, pero el punto es cuántos están aprendiendo y cuántos están reflejando la vida de Jesús. ¿Saben que hay personas que en su afán de obtener un título, de obtener un diploma, de obtener algo, hacen todo lo posible, pero al final no reflejan la vida de Jesús? Entonces, es un proceso que dura toda la vida. Por eso le decía al principio, nuestro manual de doctrina debe de permanecer siempre. Y como todo buen asambleísta, los que son asambleas de Dios saben que no debe faltar la Biblia, el himnario y en este caso el manual de discipulado. El sábado yo le voy a tener el nuestro. Y se lo podemos enviar. Es importante el que nosotros podamos mantener en esta formación toda la vida. ¿Por qué? Es un proceso que dura toda la vida, en el cual la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, y la disposición, escuche, y la disciplina del creyente, buscará el fin del mismo, y es ser transformado y presentarlo delante de Dios como siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esto dice 2 de Timoteo 2:15. El discipulado cambia la perspectiva del evangelio. Hay personas que no le hayan sentido al evangelio, porque mientras no hay lo que ellos quieren,
Porque mientras no les dicen lo que ellos quieren, entonces el evangelio es aburrido. Por eso el evangelio, el discipulado nos cambia la perspectiva del evangelio. ¿Por qué? Porque demanda mayor atención al carácter y madurez del cristiano. Con mucha frecuencia hablamos que la iglesia ha dejado de tener impacto en el mundo. ¿No es cierto? Que decimos, ¿por qué la iglesia ha dejado de tener ese impacto en el mundo? La razón es simple. No existe un proceso en el cual llevemos al recién convertido a un nivel de crecimiento donde puedan desarrollar una vida fructífera y plena en Jesús. Es importante que recordemos esto. Un pequeño grupo de discípulos genuinos cambiaron el mundo de su época. Mientras que en el presente, casi un tercio de la humanidad se confiesa cristiana, pero no puede ni siquiera aplicar los principios de fe bíblicos para sus propias vidas, y menos son un referente para los demás. Esos 12 que se mantuvieron con Jesús, que al final fueron 11, pero fue la mayoría, cambiaron el mundo de su época. Entonces, en la actualidad, una de las grandes carencias en la iglesia no es la obediencia, sino el discipulado. ¿Sabe por qué? Pues a través del discipulado, la obediencia surgirá de una manera natural. ¿Cómo le exigimos a la gente que obedezca, pero no les hemos enseñado cómo obedecer? Y de eso se trata el discipulado. El discipulado es importante porque no es un aislamiento, sino es importante no en un aislamiento, sino en comunidad. ¿Para qué? Para podernos sostener juntos. Pero esto demanda rendir cuentas y compromiso para expandir las buenas nuevas. Y es lo que a veces no nos gusta a nosotros. Es lo que a veces no queremos. Por eso Pablo, consciente, convencido de la necesidad, incluso él, de hacer discípulos, hablaba de la necesidad de soportarnos, hablaba de la necesidad de amarnos, porque esto nos dará a nosotros la capacidad para poder hacer discípulos a la medida de Jesús. El impacto en la vida de los discípulos de Jesús fue tan contundente que el libro de los Hechos fue nombrado así por este grupo de discípulos que fueron conocidos por sus hechos y no por sus palabras. ¿Por qué quieres ser conocido tú? Si quieres ser conocido por los hechos, yo te invito a que te metas a esta aventura de ser discípulos. Y eso te va a dar la solvencia de hacer discípulos. Urge una generación de discípulos que haga discípulos en este tiempo. Esto nos insta a inspirar a otros para que podamos ser intencionales en forjar el carácter unos con otros y ser coherentes.
Si tú has permanecido hasta este momento, yo te pido que no te pierdas de aquí en adelante este tiempo de aprendizaje, este tiempo en el que quizás va a llegar un momento en el que vamos a interactuar. Este día es la introducción a esta parte tan esencial como es el discipulado. A las 9 de la noche vamos a estar una vez más este día. Vamos a hablar de lo mismo, por si te lo perdiste o si quieres estar ahí o invitar a alguien más. Vamos a continuar, ya que este tiempo de discipulado lo vamos a estar manejando por la mañana y por la noche el día sábado, para que de esta manera podamos juntos aprender a ser discípulo y a ser discípulos, que son cosas totalmente diferentes. Te animo a que nos unamos juntos y que juntos podamos ser y hacer discípulos para Jesús. Señor, en esta hora, gracias por la bendición que nos das, por el privilegio que nos das de poder dirigirnos hacia este grupo, Señor, de personas que se han mantenido allí con el deseo de aprender. Yo te pido por favor que tu presencia, que tu gracia los lleve a ser discípulos tuyos, y que de esta manera reflejen la vida tuya en sus vidas y en las demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, saludos para todos y recuerda que a las 9 de la noche no vamos a continuar, vamos a hablar del mismo tema, porque cada sábado será un tema diferente. Que el Señor les bendiga a todos.